Bienvenido a Cocina CDMX. Yo soy Manny Muñoz y es un placer que me permitan entrar hasta su casita. Muchísimas gracias. Aquí vamos a preparar 3 deliciosas recetas. Nos vamos a Colombia. ¿Qué tal preparar un estofado de pollo con papitas y elote? Luego vamos a hacer unas arepas y viene mi mamá a preparar una deliciosa capirotada que la verdad también es uno de los postres mexicanos que más me gustan. Aparte es baratísimo. Si nos sobró pan del día anterior lo podemos usar. Pero bueno, ¿qué tal que preparemos este estofado? Y para esta receta necesitamos estos ingredientes. Estofado de pollo, 6 porciones. Un pollo cortado en piezas. 2 litros de agua. 2 tazas de caldo de pollo. Una cebolla picada. Una cucharada de orégano. 1 kilogramo de papas en cuartos. 3 elotes en rodadas. 3/4 de taza de cilantro picado. 1 taza de crema. 1/4 de taza de alcaparras. 3 aguacates firmes en dado. Nuevamente bienvenidos para preparar este delicioso estofado. Está facilísimo de hacer. Nos vamos a Colombia. En Colombia y en Venezuela y esa parte norte de América del Sur usan mucho las arepas. Aquí ya las tenemos listas. Las vamos a preparar dentro de un ratito. Son facilísimas de hacer. Pero vamos a regresarnos porque voy a hacer un estofado que se va a ir haciendo durante el programa. La verdad, este tipo de comida me gusta porque tenemos todos los ingredientes en casa. La verdad, es muy fácil. Pero vamos a poner una hierba o 2 hierbas que casi nunca ponemos cuando vamos a cocer el pollo. Cuando voy a poner a cocer el pollo, digo que siempre se hace un fondo, un caldo, se hace a partir de agua fría. Siempre a partir de agua fría. ¿Qué necesitamos poner pollito? Usted puede decidir si ponerlo con piel o sin piel. A mí me gusta que tenga tantita piel. A veces cuando estoy a dieta le retiro la piel por completo. Y me parece que es muy afortunado. Pero también la grasa siempre da un saborcito extra. Me gusta también que dé ese saborcito extra. ¿Qué necesito poner? Le voy a poner muy poquita sal. Yo uso mi sal de grano. Yo nada más quiero que vean esta sal de grano. Qué hermosa es. Miren qué bonita es. Vean nada más, esos granos de sal están divinos, la verdad. No hay como la sal de Colima y esta me hicieron el favor de regalármela. Y la verdad estoy muy feliz con ella. Si alguien me quiere regalar más sal de Colima, bienvenida a la cocina. Ok, ¿qué voy a poner? Voy a poner orégano, pero tengo orégano seco. Usted si consigue orégano fresco, también es muy bienvenido. Pero voy a agarrar tantito orégano y voy a frisear. A mí me gusta mucho frisear. Es esta parte de que estoy como moliendo. Pero aparte, como que a la hora que se hace una fricción de calor entre mis manos, hace que los aceites del orégano salgan, ¿no? Entonces es maravilloso. Entonces vuelvo a poner más orégano porque es con mucho orégano la receta. Así, vean qué molidito me quedó. Quedó precioso. Y voy a poner cilantro picado. Cilantro. Y bueno, no voy a tapar. No quiero que se tape. Siempre que hacemos un consomé es muy importante que esté en este punto de ebullición, que estén las burbujas furiosas así como que corriendo, que estén saltando por ahí. Entonces me gusta esta parte de no taparlo. Pero aquí yo ya lo tengo listo, ¿ok? Pasaron unos cuantos minutos, saqué mi pollo y lo deshebré. Aquí ya lo hemos deshebrado. Es un deshebrado muy fino, no lo quiero grueso, no lo queremos grueso, ¿ok? Ya está deshebrado, lo vamos a reservar. ¿Qué necesito hacer? En este mismo caldo, que no es un consomé, porque algo muy importante que siempre hay que decir, un consomé, a diferencia de un caldo, fíjese muy bien, siempre decimos, yo quiero un consomecito. Un consomé tiene un proceso de aproximadamente 3 horas, porque los consomés se clarifican. Y se clarifican con carne y con claras. Es una combinación, fíjese en todo lo que pasa para que se llame consomé. Se pone la combinación de carne y claras con algunas verduritas, se mezclan muy bien y se ponen en el caldo o fondo de pollo que hicimos y ya se ponen a fuego medio y a partir como de la hora se empieza a cocer toda esa carne y se le hace un pequeño agujerito por aquí y es donde empieza a respirar. Estos que están pasando con las claras están clarificando. Son esos caldos que quedan totalmente transparentes, deliciosos, súper nutritivos. Esos son los consomés. Este es un caldo de pollo o fondo de pollo. Bueno, después de esa explicación, continuemos. Aquí voy a poner en este momento el elote. Son
elotes de aproximadamente, ¿qué serán? Unos 2 centímetros, 1 pulgada, 2,5 centímetros. Los vamos a poner a cocer. Vamos a poner bastante, que se sienta que hay elotes. Temporada de elotes, acaba de pasar la época de lluvia, hay mucho elote, consumamos mucho elote, es delicioso. Y voy a poner papas. Las papas, ¿sabe usted que en Sudamérica, exactamente en Perú, hay más de 2,000 variedades de papa? Y nosotros en México nada más tenemos 3. Qué chistoso, ¿verdad? Pero bueno, suele suceder hasta en las mejores familias. Papa suficiente. Y esto lo vamos a dejar cocer por aproximadamente unos 30 minutos, ¿ok? Ya tenemos el pollo, esto ya va a estar en un ratito, como unos 20 minutos va a estar listo. Y esto lo vamos a acompañar por nuestras arepas. Pero, ¿qué cree? Tuve un gran error y no quiero que se pase. Me faltó ponerle cebolla al pollito cuando se está cociendo. Y cebollita picada. ¿Por qué picada? Porque este caldito que estoy haciendo aquí es el que voy a usar realmente para servir mi estofado, ¿ok? Entonces mi cebolla va picada. Ahora sí ya tenemos listos esto y aproximadamente en 20 minutos, como dijimos, va a estar listo. Es un estofado muy rico, un poco diferente a la cocción del pollo, con orégano, con cilantro, con cebolla. Está diferente, casi siempre nosotros lo hacemos con verduritas, que es la zanahoria, cebolla, tantito ajo, ¿no? Los colombianos le ponen mucho orégano y cilantro a ese caldito. Ahora sí, vamos a ver los ingredientes de nuestras deliciosas arepas, que miren nada más, yo ya las tengo aquí, se las quiero presumir. Ahí están, para que las vean. Uy, unas deliciosas. Son estas como, ¿qué son? Como unas gorditas más o menos de nata, parecidas a nuestras gorditas de nata, pero son gorditas de harina de maíz. Usted va a poder encontrar esta receta en este momento. Ahí están los ingredientes, vamos a verlos. Arepas, 10 porciones. Ingredientes: 1 taza de harina para arepas, 1 taza de queso cotija, 1 taza de agua, 1/4 de taza de aceite. Bueno, pues vamos a hacer estas arepas que la verdad son muy fáciles de hacer. El harina, lo pueden comprar en cualquier súper, ya está en la sección de harinas, ahí lo podemos encontrar. Y es esta harina que tiene un molido muy fino. La voy a poner en un bowl. Vamos a agregar queso. Lleva queso, a lo mejor un queso de Colombia, pero nosotros vamos a ponerle un queso cotija que le da un sabor mexicanizado maravilloso. Vamos a ponerle bastante queso cotija, desmoronadito. Aquí van a estar las manos. Vamos a ponerle sal suficiente. Y voy a empezar a ponerle agua poco a poco. Lo voy a atravesar, así. A mí las arepas me las enseñó a hacer una chica venezolana. También en Venezuela se usan muchísimo. Entonces, la mano es la base. Y mezclando todo perfectamente, es como vamos a saber y tener la textura de la arepa. No sé si se dice la arepa o el arepa. ¿Cómo se dirá? Quito este de aquí para que se vea. Este para acá. Sí, está muy bien. Más. Lo voy a pasar acá. Listo. Es que me dicen que lo mueva para que ustedes puedan observar perfectamente cómo estamos haciendo nuestra mezcla. Esta mezcla, después de que la hacemos, la vamos a dejar reposar unos 30 minutos más o menos para que se hidrate completamente. Miren qué rico. Vamos a ponerle más agüita. Le vamos poniendo agua poco a poco. Ya me están corrigiendo. Se dice la arepa, no el arepa. O sea, 2 vocales juntas. No pasa nada. Más agüita. Vamos a ponerle más agüita. Y es como hacer una masa como la hacemos nosotros cuando se está haciendo las tortillas. Para la gente del norte de Sudamérica, estas son sus tortillas. Estas son los que, con las que acompañan absolutamente todos sus platillos. Una arepa muy buena. Miren cómo se empieza a hidratar. Es siempre muy bienvenida. Entonces, por eso hicimos el estofado de pollo que está en cocción ahorita.
el cual vamos a acompañar, fíjese muy bien los ingredientes que vamos a usar para acompañar el estofado, para acompañarlo, para servirlo. Cilantro, crema, alcaparras y aguacate. Miren la masita, ya está casi lista. Estamos integrando todo. Y sí le hace falta tantitita más agua. ¿Cómo se desintegra muy fácil? Vamos a agregarle poquita agua. No le aviente todo el agua de un solo golpe. No la agregue. Despacito, la cocina es para gozarla. Hasta como de terapia, la verdad. Uno aquí está haciendo estas arepas, moviendo esta masa y puede estar uno pensando en mil cosas. Ay, no sé qué, la preocupación, los niños, la colegiatura, la renta y todo. En este momento olvídese de todo eso y disfrute lo que estemos haciendo. Vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo, vamos a pensar que lo que estamos haciendo, lo que nos vamos a llevar a la boca, que es lo más importante, nuestro cuerpo. Miren qué rica, quedó muy bien. Siento que todavía puede recibir tantitita más agua. Ahí está. Y la voy a dejar, como les dije hace ratito, reposando durante unos 30 minutos. Muy bien. Ahora sí ya, veo que mi masa está perfecta, muy hidratada y lista. Ahora sí, vamos a dejarla reposar durante unos 30 minutos. Me voy a limpiar un poquito de las manos para no tener nada de esto. Yo ya tengo una masa previamente reposada. Déjenme limpiar aquí porque a mí no me gusta nunca andar trabajando en lo sucio. Servilleta de papel. Agarro, la mojo tantito y paso en mi comal el aceite. Y con el otro pedacito lo retiro, el exceso. Ahora vengo, yo aquí ya tengo más o menos unas bolitas, que será de aproximadamente, ¿cuánto será esto de diámetro más o menos? Una bolita de, calcúlele, ahí está, véala. Y esta vamos a hacerla una tortita. Boleamos, presionamos y está lista. Se va al comal. Nuevamente hacemos otra. Integramos muy bien la masa, que se integre. Mire cómo se hidrató perfecto. Creo que está un poquito más grande. Aquí estamos. Como si estuviéramos haciendo esas tortitas de lodo cuando éramos chiquitas o chiquitos, que era una delicia. Miren qué linda me quedó. Y bueno, vamos a poner las que tengo yo ya aquí listas para tener más arepas, para poderlas comer al ratito con mucho gusto. Y bueno, no se vaya, vamos a ir a una pausa, porque mi mamá ya está lista para hacer esta deliciosa capirotada que la verdad les va a encantar lo fácil que es hacerla. Ahorita regresamos. Mi estofado se está haciendo. Ahorita venimos.